intro to, intro to authentication in .NET. Sí, vamos a ver cómo autenticar en algunos simples pasos en .NET. Sí, más que nada en .NET Core 5. Vamos a hacer una pequeña demostración de dos casos. Les comparto la agenda que pensé para esta charla. Vamos a ver simplemente la diferencia entre autenticación y autorización. Un ejemplo de cómo autenticarnos sin extensiones raras, ni sin ningún agregado en .NET, más que lo que nos ofrece el framework. Vamos a ver que tenemos proveedores de identidad que trabajan sobre OpenID, que es un estándar. Y vamos a hacer una pequeña integración de Auth0 en .NET. Para los que lo conozcan, lo van a ver. Y si no, lo vamos a descubrir juntos. Antes que nada, cuando hablamos de autenticación y decimos, nos podemos confundir entre autenticar y autorizar algo. Algo como autenticarse sería que venga alguien y diga, quiero subir una foto, y nuestra página web o nuestro servidor no tiene idea de quién es este usuario, entonces le va a responder algo así. El usuario va a tener que poner su usuario y contraseña, su mail o su identificador, y eso por lo general te hace guardar una cookie en tu browser con tus datos, diciendo, bueno, yo soy Juan Pérez, este es mi nombre, este es mi mail, este es mi ID, y distintos condimentos que se le pueden dar, pero básicamente, por lo general, vamos a tener un email que dice quiénes somos. Bien, entonces, ahora sí hemos pasado a la parte de autenticación. La diferencia con la autorización es que este pescadito sigue su camino y sigue con la intención de subir una foto, y pueden pasar dos cosas. Una vez que ya el usuario se autenticó correctamente, tiene la cookie, puede que no tenga permiso todavía para subir esa foto porque, no sé, el usuario está deshabilitado eh, o la foto es demasiado grande. No sé, pueden pasar muchísimas cosas por las cuales nos peguen un chirlo y nos digan no tenés permiso, nos mostrarán alguna pantalla o algún código de error, o vamos a tener una respuesta favorable que nos diga sí, adelante, puedes subir la foto y todo continúa. Ok, bien. Entonces, en esta charla vamos a hacer rápidamente un ejemplo de autenticación. Para eso vamos a abrir nuestro Visual Studio, vamos a ver un poquito de código y vamos a hacer un proyecto nuevo. Yo lo voy a hacer en .NET Core, una aplicación de MVC, que es lo que tradicionalmente usamos. No sería muy diferente a muchas cosas que hemos usado en algún proyecto. Y vamos a crear una nueva solución. Trabajamos con .NET 5. Bien. Entonces, estamos utilizando una plantilla que nos da .NET con una pequeña página muy pequeña que nos tiene como una home, tiene otra pestaña de políticas de privacidad para escribir. Bien. Y lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo botoncito para ir a ver nuestro perfil, ¿cierto? Vamos a agregar en nuestro layout, así como tenemos estos dos botones. No me voy a detener en lo que es este diseño, pero simplemente agregamos
un nuevo botoncito que va a llevarnos a nuestro perfil. Para eso necesitamos tenerlo acá en el layout. Y obviamente en nuestro controller tenemos que agregar una acción más que nos lleve a Profile, que retorne la vista, y nos faltaría la vista para este perfil, que podemos copiar la que ya tenemos de Privacy. Vamos a detener esto. Ponemos Profile. Bien. Y acá vamos a tener un mensaje que sea, este es un espacio personal para ver su perfil. Bien. Si todo sale bien, tendríamos que tener un nuevo botoncito, que acá lo tenemos, y nos lleva a esta nueva página de perfil, que tiene un espacio, va a tener acá la mejor información del usuario que está autenticado. Pero todavía no agregamos ninguna autenticación de ningún tipo, y esta información no la va a poder ver cualquiera. Quizás los términos de privacidad sí, y la home lo puede ver todo el mundo, pero este apartado del perfil lo ve solamente el usuario que está autenticado. Bien, entonces la primera cosita que podemos hacer para proteger esta vista es utilizar un decorador en esta acción de Profile, justo arriba de nuestra acción. Tenemos nosotros el poder de escribir authorize simplemente, y acá hay una pequeña, es como confuso el nombre porque te dice autorizar, y recién dijimos que no era lo mismo autorizar que autenticar, pero con esto le estamos diciendo que necesitamos un usuario logueado, ¿sí? Un usuario autenticado para acceder a este recurso. Vamos a refrescar y ya no debería permitirme entrar acá, a no ser que sí, explota. Bien, ¿por qué? Porque es un recurso ya protegido dentro de .NET, dentro de este sitio. Bueno, ahora tenemos un error como una casa, y para eso, para solucionarlo, vamos a ver cómo configuramos en .NET una autenticación. Vamos a hacer por ahora una autenticación local, como si nosotros tuviésemos una base de datos de usuarios, donde guardamos usuario y contraseña y no dependemos de ningún tercero que nos guarde los usuarios. ¿Bien? Para eso, nosotros tenemos que configurar nuestra aplicación en la clase Startup. ¿Bien? Tenemos esta sección que se llama Configure Service, donde ya esta plantilla que creamos nos dice que trabajamos con controllers, con views, y tenemos que agregarle un fragmento de código que es service.add_authentication. Bien. Dentro de este método tenemos que pasarle también una configuración, que esto lo hacen una sola vez y después ya se olvidan. Yo tengo acá un machetito que me lo voy a traer, donde indicamos acá con estas 3 líneas, nos indica que nos faltan dependencias. Perfecto. Básicamente acá lo que estamos diciendo es que la autenticación puede producirse en distintos esquemas. Nosotros podemos tener un esquema de autenticación para nuestros usuarios locales, y podemos tener otro esquema de autenticación para recibir usuarios de otro sitio. Y los vamos a guardar a lo mejor con cookies distintas. Entonces, si volvemos al caso del pescadito que vimos recién, lo podemos aceptar tanto si
es un usuario que se registró en otro sitio, o si estamos haciendo una integración con otro servicio, también logramos de esta forma autenticarlo, ¿no? Entonces le estamos diciendo que la autenticación por defecto es en cookies, ¿sí? Que nosotros vamos a guardar aquí nuestros usuarios, y cuando completen su login se va a guardar una cookie. Bien. Y adicionalmente a esto tenemos que agregar este pequeño metodito add cookie. Eso con respecto a la sección configure service. Y otra pequeña cosita que hay que hacer es aquí en la parte de configure agregar app.useAuthentication. Son dos pequeñas líneas que las agregamos una vez y ya nos olvidamos. Después a lo mejor configuramos toda nuestra aplicación y no teníamos estas líneas y no sabemos por qué no funciona. Bien, entonces vamos a ejecutar esto de nuevo, a ver qué es lo que sucede. Recién nos explotó como una casa cuando fuimos a Profile. Vamos a ver ahora qué pasa. Bien, seguimos todavía a mitad de camino, pero lo que nos muestra ya es distinto. Tenemos aquí que nos llevó por defecto a account/login y le puso que veníamos de home profile. Eso solito lo hizo .NET, es los valores que tienen por defecto, que obviamente se pueden customizar. Pero para verlo brevemente, nos damos cuenta que nosotros no tenemos este account login, no lo hemos configurado nunca. Entonces necesitamos agregarlo. Vamos a nuestra carpeta de controllers. Vamos a agregar uno nuevo en blanco y se va a llamar account controller. Si no, no tenemos nadie que nos responda a esta URL. Bien. Entonces, en vez de index, vamos a tener una acción que se llama login, porque dijimos que esto era account /login. Entonces va a entrar por aquí. Y lo que vamos a hacer es agregar un pequeño formulario de inicio de sesión para que alguien pueda escribir su contraseña, ¿no? Para eso también necesitamos agregar nuestra vista. Hacemos una nueva carpetita. Sea account. Recuerden que tiene que coincidir con el nombre del controller para que actúe por defecto. Y una nueva vista vacía. Se llame login. Bien. Para eso también tengo un pequeño machete, para no aburrirlos con HTML. Sí, un pequeño formulario que va a tener un input para el email, un input para la contraseña y un botón de subir. Entonces, volvemos a ejecutar, intentamos como el pececito decir quiero ir al perfil y nos rebota Moria-Kazan, nos dice que vayamos a Authentication Login. Ahora ya tenemos un formulario donde vamos a poner nuestro email, ¿sí? Vamos a poner nuestra contraseña. Y bueno, esto todavía no configuramos que realice nada, así que vamos a ir a ese pasito. Este próximo paso es como la clave de esta primera parte de autenticación local. Bien. Dijimos que esta página que creamos, este formulario, hace un post. Por defecto lo hace hacia el mismo controller donde está. Así que vamos a crear lo mismo de este lado. Le vamos a poner que hacemos un post y vamos a recibir nuestro email y vamos a recibir nuestra contraseña. Ahora no vamos a retornar una vista
sino que vamos a estar en este punto, es donde nosotros recibimos el email y la contraseña que nos pasan y tenemos que validar que sea correcto. Yo acá no tengo una base de datos con usuario creada, entonces vamos a hacer una pequeña trampita para simular que consultamos a la base de datos. Entonces les voy a decir que si el email es igual a Ezequiel y la contraseña es Mina Clavero, bueno, lo voy a autenticar, ¿sí? Esto es esta parte, este if, es lo que después, cuando llevemos a la práctica, vamos a reemplazar por una conexión a una base de datos, donde vamos a decir, vino este usuario, vino esta contraseña. La contraseña obviamente no la vamos a estar guardando tal cual, sino que la vamos a estar guardando hasheada por una cuestión de seguridad, pero en fin, vamos a validar que el usuario exista, que la contraseña sea correcta localmente, y vamos a terminar haciendo algo como esto. Acá tenemos que agregar unas pequeñas dependencias. Bien, y lo que me queda es hacer que esto sea asíncrono. Bien. Perdón, antes de que sigas, Sí, hay uno de los participantes que levantó la mano, no sé si quiere abrir el micrófono y preguntar. dale, sí, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Ese Checo en Ese. este lado, de mi clavero. Sí, No, te quería consultar porque veo que acá en este if lo que estás haciendo, ¿no es cierto?, es crear una serie de objetos, ¿no es cierto?, sí, que son del tipo de usuarios que maneja .NET, ¿no es cierto?, para lo que es la autenticación. Esos usuarios entiendo que luego .NET puede utilizar una base de datos dedicada, ¿no es cierto?, donde se almacenan esos usuarios. La pregunta que yo te quiero hacer es, la autorización, el sistema de authorization que tiene .NET, ¿se tiene que hacer sí o sí, digamos, sobre estas clases de usuario de tipo identity que vos especificás acá en estas líneas, o se puede llevar también a una tabla de usuarios, a una base de datos de usuario personalizada, digamos, y así? La pregunta sería si sí o sí lo tenés que hacer con las clases de .NET o podés, digamos, establecer un paralelismo con una base de datos de usuario personalizada. bueno, primero separar dos cosas. Eh, Acá nos falta la parte de que obtenemos el usuario, tenemos el usuario de la base de datos y verificamos password, etcétera, ¿no? Es esta parte de obtener el usuario, vos lo podés hacer como quieras, no tiene nada que ver con las clases que después vas a utilizar para autenticarlo en la aplicación. Vos haces la búsqueda de ese usuario en tu base de datos y después vas a tener a lo mejor una variable, ya lo levantas a tu memoria RAM con el email, que quizás lo básico que vas a necesitar es el email, o ni siquiera, porque ya te viene acá, entonces directamente le va a decir, sí, este usuario se autentica, y te olvidas de los datos que tenías en la base de datos. Y las clases estas, con estas clases funcionan en .NET 5. Si utilizas, por ejemplo, ASP.NET MVC, son otras clases que son muy parecidas, pero sí, básicamente utilizas esto, claims principal, identity, las claims, y lo agregas de esta forma. No sé si te contesté bien o no fue claro. Sí, joya ese, gracias. Buenísimo. Bueno, acá me está marcando que tengo un error. Es porque me falta decirle que tengo que hacer un retorno. Bien.
Entonces, luego de obtener el usuario, esta parte ya la trabajan ustedes, necesitamos crear, o sea, el objetivo final va a ser llegar a este HTTP Context Sign In Async, que es lo que hace, a ver si leemos un poquito, dice que le hace un sign in al usuario en el esquema por defecto, que es el que configuramos hace un ratito en el startup. Entonces, esta línea es la clave para guardar al usuario, avisar que está autenticado. Le brindamos con esta línea una cookie para que el usuario tenga todos los datos de su identidad, ¿bien? Con esa cookie. Esta parte previa son los datos que le vamos a llevar a la cookie. Necesitamos .NET nos pide utilizar estas clases, ¿sí? Claims principal. A partir de eso hacemos un claim identity, le decimos cuál es el esquema que está utilizando este usuario y agregarle una lista de claims. Las claims son como punto por punto los atributos de este usuario. En este caso le estamos agregando aquí un email, que es el que me pasaron por el formulario. Pero podríamos agregar una claim de otro tipo. Hay ciertos tipos ya normalizados. ¿Sí? New claim. Si chusmeamos un poquito esta claim types, vemos que tenemos para agregar nombre, el nombre de Windows, el rol, distintas cosas, o podemos agregar acá un tipo de claim nueva, diciendo, no sé, edad, y como siguiente le ponemos el valor en una string. ¿Sí? Entonces, las claims es una clase o un concepto que aquí lo llevamos a cabo a través de esta clase, donde vamos a agregar atributos al usuario que se está autenticando. ¿Sí? Podemos tener, no voy a decir todas las que querramos, pero se pueden agregar varias. Existe un límite después en la cookie que esto forma, que creo que es de 2000 y pico de caracteres. Entonces, si nos volvemos locos agregando claims acá, puede que después tengamos un error al intentar grabar la cookie. Sería algo un poquito extremo, pero puede pasar. Entonces, a este usuario, en este caso solamente lo estamos autenticando si viene con este email y con esta contraseña. Y después de autenticarlo, lo redirigimos a la home. Bien. Entonces, vamos a ejecutar esto. Vamos a ir a Profile. Nos pide, porque no estamos autenticados, nos pide que ingresemos el mail. Vamos a ingresar cualquier otra cosa. Un falso Ezequiel y una falsa contraseña. Nos lleva a la home, pero si volvemos al perfil, nos sigue diciendo que acá necesitamos entrar. Nos sigue pegando el cachetazo. Le vamos a dar las... De paso podemos depurar esto. Bien. Le vamos a dar la contraseña válida. Password mina clavero. El mail es el que queremos. Y entramos. Bien. Creamos nuestra clase principal, le damos identidad, le agregamos un atributo, ¿sí? Y lo autenticamos. Continuamos y nos lleva a la home, como le dijimos, pero si ahora nosotros volvemos a Profile, ya vemos que tenemos realmente acceso a esta vista. Bien. Incluso podríamos, ya que sabemos que solamente van a ingresar usuarios autenticados, podríamos aquí mismo decirle que en Profile le vamos a mostrar otro renglón y le vamos a decir bienvenido. Y en Razor podemos utilizar este
esto para mezclar HTML y C#. Y vamos a decirle que nos muestre que tome del usuario la primera claim, este find first. ¿Sí? Esto dice busca al usuario y tráeme la primera claim. Find first, devuelve una claim. Bien. Donde le pasemos claim types. A ver si se aviva. Acá está. Tráeme el email. Porque estoy depurando. Bien. A ver que escribí mal ahí. Parece. No. Sí, me quedó mal. Bueno, pero lo importante es que pudimos obtener este dato directamente de las claims del usuario logueado. Ya cuando avanzamos en obtener los usuarios de la base de datos, vamos a estar mostrando directamente en pasos sencillos el usuario autenticado realmente, y así podemos acceder de esta misma forma, como vimos acá, podemos acceder a los datos de cualquier claim que hayamos guardado. Bien. No sé, ahí algo así. Ahora sí. Bien. Entonces, hasta acá todo muy lindo. Pero si volvemos, si repasamos un poquito nuestro login, nuestro primer login es algo como esto. No tenemos mucha seguridad de nada, dejamos pasar a cualquiera que conozca, que pueda ver nuestro código. Bien. Entonces, fíjense que nosotros hablamos de guardar en la base de datos, que tenemos que verificar la contraseña, que tenemos que hashearla y muchísimas cosas que son amplias para verlas ahora, que pertenecen a la rama de seguridad. Y ocuparse de eso realmente sería reinventar la rueda, y para eso existen los proveedores de identidad. Los proveedores de identidad son servicios o plataformas que se encargan de esta parte por nosotros. Los podemos desarrollar nosotros mismos. Hay frameworks de .NET también para desarrollar un proveedor de identidad, o si no podemos utilizar algo ya prearmado como lo es Keycloak, que estos no son identity providers exclusivamente, sino que son plataformas que actúan como identity provider, pueden utilizarse como otras cosas, pero cumplen este objetivo. Tenemos Keycloak como open source, y Auth0 como una experiencia conocida que dentro de la empresa lo he visto en varios proyectos, lo hemos trabajado, así que los conocemos. ¿Y qué tiene de bueno estas dos plataformas? Es que trabajan con el estándar de OpenID. OpenID estos estándares siempre se van actualizando, y es lo que hoy por hoy dicta la norma que hay que utilizar, donde ya tiene resueltas muchas cosas, y nosotros podemos trabajar sobre eso. Básicamente lo que es OpenID, el flujo, tenemos nuestra aplicación que detecta que un usuario necesita un recurso, le llega a este OpenID provider, que sería por ejemplo Auth0. El proveedor de identidad le pide al usuario que ingrese su clave, su usuario y contraseña, y nos envía a nosotros un código con el que podemos obtener más información. ¿Sí? Nosotros ya directamente no nos comunicamos con el usuario, sino que nos comunicamos con este proveedor de identidad a través de un token, y con eso podemos obtener más información aparte del usuario.
en una primera instancia nos va a decir, bueno, Ezequiel se autenticó correctamente, diciendo, créeme que me puso el usuario y contraseña, vos no te preocupes de eso. Y si nosotros necesitamos alguna información más, por ejemplo, no sé, la fecha de nacimiento o cualquier otra información que tengamos guardada en ese Identity Provider, tenemos ahí guardado un token para intercambiarlo por información adicional que nos guarda el Identity Provider. Entonces nos queda nuestra aplicación concentrada solamente en la lógica propia del negocio y no nos ocupamos por si la contraseña está bien escrita, si si el usuario se olvidó de la contraseña, si el usuario está bloqueado porque hizo muchos intentos, etc. Bien, esa no iba. Entonces ahora, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer esto un poquito más divertido y vamos a hacer una integración con Auth0, como les venía adelantando. Y lo primero que hacemos es ir a su página, auth0.com, se registran, es gratis. Yo acá ya estoy registrado. Y vamos a crear en esta flechita un nuevo tenant, que sería como una nueva cuenta para utilizar. ¿Sí? Vamos a tener nuestra propia base de datos de usuario y varias cositas más para configurar. Entonces vamos a decir intro to authentication. Le vamos a decir, podemos elegir en qué región se va a ejecutar este servicio y le vamos a decir que lo estamos utilizando para desarrollo. Esto ya sea desarrollo o staging o production, en primera instancia no tiene costo. Si necesitamos algunas funciones empresariales que depende del proyecto las van a necesitar o no, tiene su costo. En algunos casos es elevado, en algunos casos no, según la función que requieran. Y si no, siempre tenemos la alternativa de Keycloak o de distintas alternativas. Bien, entonces así rapidito ya creamos nuestro tenant o nuestra cuenta. Y vamos a agregar una nueva aplicación que acá nos pone una por defecto. Pero vamos a crear la propia. Y le vamos a decir, no sé, web. Auth0, además, esto ya excede de lo que es .NET. Soporta autenticación en teléfonos, autenticación en single page, en distintas, si necesitamos autenticar una API o lo que sea, también nos provee soluciones. Por eso le decía que no es exclusivamente un proveedor de identidad, sino que funciona para varias cosas. Y si nosotros queremos, podemos descargarnos, acá tenemos como plantillas para distintas plataformas. Yo me descargué la que es ASP.NET Core 3. No la voy a volver a descargar porque ya la tengo, pero básicamente es una plantilla como la que tenemos con las configuraciones que vamos a hacer ya puestas. Bien, entonces vamos a ir a nuestros settings, lo vamos a dejar acá, y del machetito que lo podemos tomar un poco del ejemplo que nos da Auth0, vamos a volver a nuestra startup, a nuestra clase startup, porque tenemos que configurar para avisar de que ya no vamos a autenticar los usuarios localmente, sino que vamos a utilizar otro esquema, ¿sí? otra autenticación, que es la de Auth0. Este pedacito de código que yo me copié acá, lo pueden encontrar en esa plantilla de Auth0, y necesitamos agregar un paquete de Nugget que se llama OpenID Connect para tener este protocolo que
que conversamos de OpenID, ¿sí? Para poder soportarlo. Yo me instalo la versión 5 porque estoy en .NET 5. Si trabajan con 6, le dan con 6. Bien. Agregado eso, volvemos a nuestra clase Startup. Le agregamos, ya se agregó esta dependencia. Nos va a pedir algunas cositas más, que ya las conoce, ya las reconoce Visual Studio que hay que agregarlas. Y ahí quedamos. Bien, entonces veamos un poquito este código que agregamos. Le estamos diciendo que el esquema de autenticación ahora va a ser Auth0. Tenemos que configurar acá nuestro dominio, ¿sí? Es decir, quién va a estar autorizando esto. Lo ideal es que lo tengamos en en un archivo de configuraciones, pero para hacerlo rapidito, lo vamos a escribir directamente en esta clase. Esa información la sacamos de aquí, el dominio. Auth0 nos brinda un dominio. Bien. Tenemos un ID de cliente, que eso es público. Se puede llegar a ver si alguien inspecciona el código, pero lo que no van a ver es este secret, que lo obtenemos también de esta plataforma. Bien. Entonces, una vez configurado esto, le decimos que vamos a utilizar este código que conversamos recién para después intercambiar la información. Hay otros flujos de intercambio de información que van quedando obsoletos, pero se siguen soportando. Pero este tipo de autenticación es el que se recomienda. Y tenemos esta pequeña sección que dice que toca los scopes. Estos scopes, la función que cumplen estas líneas es de avisarle a nuestro proveedor de identidad qué datos necesito tener del usuario. ¿Sí? Cuando el usuario se autentica necesito bueno, que sea compatible con OpenID. Necesito que me des el mail y a lo mejor necesito que me des, hay ciertos scopes ya predefinidos. A lo mejor necesitamos que me dé profile y eso ya me da más información sobre de dónde se está conectando, de qué país o algún dato más. Bien. Pero no más que esto deberíamos tener. Si necesitamos roles, por ejemplo, también vamos a obtenerlos aquí en los scopes o lo vamos a intercambiar en la última instancia después con el paso 6 de esta diapositiva. El paso 5, perdón. A lo mejor lo hacemos no para todos los usuarios, sino que para ciertos usuarios sí intercambiamos este token por una información adicional un poco más completa. Bien. Y tenemos que decir en qué darle una URL para que cuando el usuario escriba su nombre y contraseña, después vuelva hacia nosotros por una URL. Eso lo podemos customizar. Tenemos que customizarlo. Bien, y no mucho más. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto y vamos a intentar acceder a Profile, que era un recurso protegido. Nosotros lo que hicimos ahora es habilitar un nuevo esquema, como el Auth0. Bueno, estoy con el usuario todavía autenticado. Vamos a borrar nuestras cookies. Ahí de paso vemos esto que me olvidé de mostrarle. ASP.NET Core Cookies, acá tenemos guardado, esto fue lo que comentamos que guarda .NET cada vez que nosotros nos autenticamos. ¿Sí? Si nosotros quitamos esto y volvemos a intentar acceder acá, ya estamos fuera. Si volvemos a la imagen de nuestro amigo pescadito, ya no tenemos, estamos así,
Estamos como en la parte de la izquierda. Ya no tenemos estas cookies que nos dicen quién soy. Lo acabamos de borrar. Entonces, si nos autenticamos, nos brindan estas cookies. Ahora, me está llevando al formulario de login que hicimos y no me está llevando a Auth0. Eso es porque nos faltó configurar una pequeña parte. Cuando nosotros vamos al login, en esta parte, ¿sí? Esta URL que dijimos account login, venía acá, retornar la vista que creamos con el formulario sencillo. Tenemos que cambiarla por decirle que en vez de mostrar ese formulario vaya a Auth0 en este caso, o a nuestro identity provider que corresponde. Entonces, vamos a hacer que esto es una task, y en vez de retornar la vista, vamos a decirle que tiene que ir a resolver un challenge, ¿sí? Un desafío. Y como vimos, teníamos una URL. Vamos a detener esto. Cuando nosotros intentábamos hacer login, arriba nos decía desde dónde vino. Entonces eso también lo vamos a agregar para ir condimentando un poquito más esta autenticación. Recibimos por parámetro esa URL y después la mandamos a hacer el desafío con Auth0. ¿Sí? Esta pequeña función nos dice, desafíalo, pedirle al usuario la contraseña bajo este esquema, ¿sí? Auth0, que tiene que coincidir con lo que nosotros configuramos en esta sección del Startup. ¿Sí? Cuando le dijimos que vamos a soportar a OpenID, le dijimos que el esquema donde lo vamos a soportar se llama de esta forma, y si le pusiéramos Pepito acá, después aquí también tenemos que poner Pepito. Bien, pero lo importante es que cuando llegamos al login, vamos a invitarlo al usuario a que complete sus datos en el proveedor de identidad. Bien, una vez cambiado eso, vamos a nuestro profile y ven que ya la pensó un poquito más, no nos mostró el formulario y nos dice que necesitamos configurar algo en Auth0. Lo que nosotros tenemos a este punto, en .NET ya no nos hace falta configurar nada más. Con esto que acabamos de hacer, ya tenemos nuestra aplicación configurada. Ahora, como si leemos un poquito, nos dice que tenemos que ir a Auth0 y darle permiso porque no sabe quiénes somos. No cualquiera puede acceder a este proveedor de identidad. Entonces necesitamos configurar, darle permiso a nuestra aplicación dentro del proveedor de identidad. Para eso nos copiamos la misma ayuda que nos da Auth0, nos dice, este cliente no está autorizado, este callback que vos configuraste, que dice login callback, yo no lo conozco. Entonces vamos a venir a nuestra aplicación que creamos aquí. Y hay una sección que dice Application URIs. Y le permitimos esa URL que es nuestra aplicación a nivel local. Después, cuando lo hagamos a nivel de test y de producción, vamos a tener exactamente lo mismo, pero con aquí una diferencia, ¿cierto? Al ambiente que estemos deployando. Guardamos los cambios y volvemos a intentar. Y ya vemos que estamos utilizando la plataforma de Auth0. La URL donde estamos acá es totalmente distinta a nuestra aplicación. Pero esto solito, ya sin que nosotros configuremos nada, está teniendo su base de datos propia, tiene su seguridad propia. Entonces ya nos olvidamos de ese asunto. Y vamos a decirle que vamos a registrar un nuevo usuario. Le voy a dar este. Y las contraseñas también tienen su propia política. Tiene como cosas bonitas para que nos concentremos en el desarrollo de la aplicación y no en
en esta parte de poner el usuario, la contraseña, la seguridad. Y algunas cositas sí, podemos cambiar el logo, podemos cambiar los colores y distintas customizaciones, pero la parte core de la autenticación se encargan ellos. Entonces acá vamos a registrar un nuevo usuario. ¿Sí? Le decimos que aceptamos que utilice nuestra información, ¿sí? nuestro email. Y con eso ya estamos, vieron que solito volvió a nuestra aplicación y volvió al perfil. Y si nosotros vemos, nos dice bienvenido y el mail que estamos utilizando ahí. Como un detalle, ver que seguimos trabajando con cookies. ¿Sí? Si nosotros eliminamos esto, estamos automáticamente afuera de esta autenticación. Una cosita ahí que está buena para que la veamos. Nosotros le quitamos la cookie. Si nosotros refrescamos esto, no vuelve a preguntar a Auth0 quiénes somos. Pero nosotros eliminamos la cookie. Si localhost ya nos desconoce, por decirlo, ahí está, se fue esa cookie, no estamos más autenticados en esta aplicación. Pero en Auth0 sí tenemos, sí nos conoce todavía, porque es un dominio distinto. Y vamos a ver, conservar el registro de esto. Refrescamos esta aplicación y miren todo lo que pasa en un pestañeo. Vamos al profile. Esto nos dijo, no estás autenticado. Te redirecciono a un 302. Nos lleva a hacer el login a nuestra página. Nos lleva a Auth0. Y Auth0 acá es el quien dice, no, yo no te conozco. Perdón, sí te conozco, entraste hace un ratito, y me da la cookie, me autoriza. Vuelve a este callback que configuramos y dice, sí, este usuario ya está autenticado, yo me encargo de, para mí es seguro, entonces ahí sí nosotros lo aceptamos. Bien, si nosotros borramos este log y volvemos a refrescar una vez que ya estamos autenticados, refrescamos y vemos que directamente el profile no vuelve a preguntarle a Auth0 y nos valida, ¿no? Nos devuelve la página así sin más. Y bueno, básicamente esto es un pequeño ejemplo de cómo podemos integrar rápidamente un proveedor de identidad en .NET. Después tenemos para seguir investigando qué mail se envía para confirmar el mail, si lo dejamos entrar cuando confirma el mail o no, o no es un requisito para nosotros, distintas cosas, pero como una introducción me parece que estaba bueno el ejemplo y bueno, estaríamos hasta acá con esta demostración. Y antes que nada decirle muchas gracias. Y bueno, obviamente si tenemos alguna duda, Sabri, estaríamos abiertos. O que nos digan qué pareció. Bueno, sí, pueden abrir sus micrófonos si quieren y consultar. Sí, una consulta nada más. Era... Sí, no. Ahí sí. No, una cosa pequeña. ¿Se suele utilizar un proveedor externo de autenticación en .NET o tranquilamente se puede usar el que viene, ¿no es cierto?, propio, ¿no? Sí, tenés esas dos opciones. En los proyectos en los que yo he estado siempre se utilizó un proveedor de identidad externo. Ajá. Hemos integrado Auth0 en algunos proyectos y en otro proyecto otro proveedor de identidad, pero sí, siempre al menos en lo que me tocó a mí, siempre se terceriza. Pero hay varios casos en que quizás por privacidad no querés tener tus usuarios hospedados en un servidor externo, como Auth0, decir yo, no sé, a lo mejor soy un inversor y
y quiero tener los datos de mis usuarios en mis propios servidores, bueno, podemos utilizar esta primera autenticación que vimos, obviamente con mejoras que tenemos dentro de .NET, lo que se llama Identity Server, que vamos a mostrar aquí, Identity Server 4. Que es una tecnología que nos ayuda con todo esto y lo podemos desarrollar nosotros mismos, ¿sí? Es un framework para hacer toda esta autenticación, así que tenemos varias opciones. Ah, bueno, Sí. listo, gracias. Ahí sumando lo que dice Ezequiel, comanda ese. Hola, Fabio. Hola, ¿qué tal? Bueno, excelente la presentación de ese primero. Entré un poquito tarde porque estaba sin internet, pero donde me enganché estuvo muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Con respecto a lo que dice Fede, ese agrego que el tema de Identity Server, Identity 4 en este caso que mostró ahí, tenemos una particularidad que se empieza a descontinuar ahora, no sé si ahí viste ese, y empiezan ahora a cobrar, que eso antes no pasaba. Para empresas que facturan más de $1 millón anuales, les empieza a cobrar Microsoft. Ya dejó de ser tan bueno como era. Pequeño detalle. Y empieza a cobrar. Pero todo eso siempre tiene un ribete donde yo creo que nadie va a declarar que va a facturar más de $1 millón. Por lo tanto, va a seguir usándose. Pero el tema de Identity Server es muy utilizado, sobre todo en las empresas que por ahí quieren evitarse el tema de consumo de licencias, por ejemplo, de un A0, claro, para todo lo que son llamadas las custom API que se llaman, que son configuraciones propietarias que se hacen en A0, que te cobran licencia. Esa es la verdad, digamos, porque cada uno que se conecta te cobra una licencia, y muchas veces internamente en las aplicaciones, en la parte ya local del aplicativo, por ahí la parte de autorización y autenticación, en vez de salir afuera, para que se llamen entre sistemas, por ejemplo, o entre capas de un sistema, por ahí conviene utilizar un Identity Server y no irse a un A0 para evitar el consumo de licencia. Pero lo que es parte front, yo creo que no te queda otra que utilizar un Identity Manager World Class, en este caso, por ejemplo, A0, ¿no? Pero internamente se usa mucho a veces utilizar un Identity Manager, por decir propietario, en este caso el de Microsoft, para evitar por ahí el consumo de licencia, porque ya utilizas una validación, una autenticación interna. Esto que explicó Ezequiel, que estuvo muy bueno, de esta integración que utiliza en este caso OpenID, está muy bueno para todo lo que es front, digamos, de autenticación hacia adentro del aplicativo, ¿no? Eso no, yo no recomendaría utilizar un Identity Server ahí, sí lo utilizaría internamente para evitar el costo de licencia nada más. Pero aclaraba eso nomás, se sumaba por el Identity Server que yo también hace poquito me enteré que se corta la era Disney de Microsoft y empiezan a cobrar. Así que eso es únicamente para tener en cuenta, en el caso que si hay que sugerir a un cliente, tener en cuenta eso, porque empiezan a cobrar ahora. Claro. Y descontinúa el Identity Server, o sea, te hacen pasar sí o sí a una Enterprise para que pagues, efectivamente. Suma ese nada más, así que disculpa ahí que te interrumpí un segundito. Sí, buenísimo el aporte, Fabio, muchísimas gracias. Y sí, totalmente. Auth0 es una plataforma que está bastante pulida, pero obviamente necesitan facturar, así que te ofrecen cierta funcionalidad gratuita, dependiendo del alcance de tu negocio, de tu proyecto, vas a utilizarlo o tenés que empezar a investigar otras opciones. Así que, muy bueno. Correcto. Pero estuvo clarísima la explicación, creo que estuvo muy buena, y aquel que está en .NET, creo que el ejemplo fue más que transparente para entenderla. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Por el chat van diciendo que estuvo todo muy súper claro. Buenísimo. Bueno, cerramos entonces el espacio, si nadie más tiene dudas.
Gracias, Ese, por compartir tus conocimientos, por el tiempo, por el espacio y bueno, a todos por participar. Bueno, buenísimo. Muchas Gracias, gracias Ese. también. Chao, gracias. Nos Chao, vemos. gracias. Un abrazo. Muchas Chao, gracias a muchas todos. gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos.